Criticar una medida económica del gobierno de Javier Milei es como querer meterte en un octógono para enseñar a luchar a Ilia Topuria. No vas a acabar demasiado bien. Bueno, pues aún así, la izquierda no se cansa de recibir sumisión tras sumisión. En este caso, Javier Milei viene con una nueva propuesta económica que, oh sorpresa, está provocando cierto resquemor entre la izquierda. En esta ocasión, os vais a extrañar, se están preocupando por la delincuencia, por los delincuentes, pero no de la forma en la que lo hacen habitualmente, es decir, para protegerles. No, en este caso están muy preocupadísimos por si la nueva medida económica de Javier Milei podría llegar a beneficiar eventualmente a algún que otro delincuente, a pesar de que tenga el detallito de que va a beneficiar a millones de argentinos, pero eso a la izquierda no le interesa. Para que nos hagamos una idea de forma resumida, ahora en Argentina, como en casi cualquier país del mundo, cuando llegas con una gran cantidad de dinero a moverlo a través del sistema bancario, te hacen preguntas e informan al Estado de, oye, este me acaba de llegar con 200.000 euros o 200.000 dólares, a ver de dónde los ha sacado. Y ahí el gobierno empieza a investigarte, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que quiere hacer Javier Milei es que cualquier persona pueda mover la cantidad de dólares que le dé la gana en Argentina sin que el banco tenga que informar al Estado. Y por lo tanto, sin que el Estado entre a investigar la procedencia de este dinero. Es decir, que Javier Milei y su equipo están buscando que aflore parte o gran parte de la economía sumergida en Argentina, de los dólares que los argentinos tienen escondidos en sus casas para que no se los rapiñe el Estado. Y aquí tenemos que hablar de una dificultad a nivel de marco mental entre los españoles y los argentinos. La mayoría de economía sumergida que hay en España, pues bueno, aparte de como en Argentina también por actividades delictivas, es para no pagar impuestos. Pero en Argentina a esto de no pagar impuestos se suma otra cuestión, y es que el Estado, el gobierno, no les permitía tener más allá de cierta cantidad de dólares. Los gobiernos progres en Argentina les obligaban a tener su dinero, la mayor parte de su dinero, en pesos argentinos. El problema es que esos pesos argentinos cada vez valían menos. Es decir, que si ahorrabas en pesos argentinos, eventualmente, y no habría que esperar demasiado, llegaba el momento en el que ese dinero no valiese ni para encender una chimenea. Esto en España nos puede sonar a lo que ocurrió en el año 2012 bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Una de las poquísimas cosas buenas que hizo el gobierno de Mariano Rajoy. Aquello fue una regularización fiscal. Es decir, Rajoy le dijo a los que tenían dinero en negro, dinero en economía sumergida, mirad, lo podéis regularizar sin dar explicaciones de dónde ha salido este dinero, sin tener que pagar recargos, etcétera, etcétera. Solo os voy a aplicar un 10% de impuestos, que eventualmente en algunos casos se redujo a solamente 3%. Claro, lo que la izquierda dijo en aquel momento es: bueno, no me parece justo porque esa gente no ha pagado los impuestos que debe por ese dinero. Hay que sablarlos, hay que ponerle un 45% o más, un 50%, etcétera, etcétera. De lo que no se daban cuenta estos progres, igual que no se dan cuenta los de Argentina, aunque la situación es diferente, como ahora veremos, de lo que no se dan cuenta es que sin esta regularización fiscal de Mariano Rajoy, no es que consigas el 3 o el 10% de esos millones de euros. Es que no ibas a conseguir nada, porque ese dinero ya estaba o fuera de España o estaba en cualquier caso fuera del sistema. En aquel año el fatídico gobierno de Mariano Rajoy consiguió recaudar 1.200 millones de euros. Os parecerá mucho, os parecerá poco, pero bueno, 1.200 millones de euros que no tuvo que sablarnos al resto de españoles en impuestos. El caso de Argentina es todavía más curioso. Quiere hacer algo así como la regularización fiscal del 2012 de Mariano Rajoy, pero sin cobrar un solo euro por esos dólares que afloren de la economía sumergida. Es decir, la visión de Javier Milei, en este caso, no es con un afán recaudatorio, sino que Javier Milei lo único que quiere es que esos dólares, que o bien están fuera de Argentina o están debajo de un colchón, en definitiva, que no están aportando, que no están en la economía regulada argentina, que vuelvan a ella. Básicamente no nos vamos a poner técnicos con cuestiones profundas más de economía, pero digamos que la economía argentina, Javier Milei, necesita que haya dólares en circulación.
La forma de hacerlo, si lo hacen desde el gobierno, es gastando pesos, es decir, devaluando su moneda para comprar más dólares, algo que obviamente no quiere hacer Javier Milei. Lo que él busca hacer es una, por llamarlo así, dolarización endógena, que sean los propios argentinos quienes aporten esos dólares a la economía, dólares que ya tienen en su poder, solo que ahora mismo los tienen guardados y no los están moviendo. Aparte de esta cuestión que acabamos de ver, también lo defiende Javier Milei desde el punto de vista moral, porque no considera que el Estado deba meterse en la forma en la que los argentinos ahorran su dinero o mueven su dinero, y por otro lado también va a suponer, o eso espera al menos el gobierno argentino, un boom a la economía, porque esa inyección de nuevos dólares irán a consumo, a inversión, etcétera, etcétera, es decir, a generar mayor riqueza en la economía argentina. Visto este contexto, la mayor preocupación de la izquierda argentina es: bueno, pero ¿qué pasa si alguien acaba de robar un banco o acaba de hacer un trapicheo con ciertas sustancias, tiene unos dólares, obviamente en negro, y ahora va a poder ir al banco, ingresarlos y que el gobierno no le pregunte de dónde han salido esos dólares? La izquierda literalmente en Argentina está llorando, no está pudiendo dormir por esto. De verdad, lo que está pasando en Argentina es bastante sencillo. Es como si este país hubiese puesto a liderarles a una de las personas más inteligentes, con más formación, que más investiga y más honestas moralmente del país, a dirigirles, como digo. Simplemente han hecho eso. Han cogido entre todos los argentinos a uno de los mejores y lo han puesto al frente del país. Vamos, lo que solían hacer las tribus de los seres humanos hace cientos de años o hace miles de años. Algo que las sociedades democráticas y modernas, por lo que quiera que sea, bueno, pues es una costumbre que no se estila demasiado. El milagro argentino, en realidad, si lo pensáis, es simplemente esto: coger a una de las mejores personas de entre todos sus ciudadanos y ponerlo a gobernar el país, ponerlo a dirigir a la sociedad. En fin, algo sumamente lógico. Pero quería mostraros también, porque yo a esta nueva medida de Javier Milei, que por cierto todavía no ha salido porque la están preparando, y esta gente cuando lanza algo lo hace bien, por eso lleva su tiempo. Pero yo esta medida no llegué a ella directamente, sino que llegué a través de la prensa, me enteré a través de la prensa, porque estaban comentando los comentarios que había hecho Javier Milei. Básicamente, como ahora veremos, esto es un programa real en Argentina, como ahora veremos, escuchando a esta gente, os lo digo sinceramente, mirad que me cae bien Javier Milei, pues estaba empezando a odiarle un poco, porque además me lo estaba creyendo, porque desde el punto de vista libertario tenía todo el sentido del mundo el fondo de lo que estaba diciendo Javier Milei, pero pintaban como que Javier Milei había, tratado de burros o anormales a los pobres argentinos que no habían podido escapar del expolio de las administraciones de los gobiernos anteriores. Vamos a escucharles. Porque ayer directamente elogió a los evasores fiscales y cuestionó a los contribuyentes. Quizás no tuvieron el talento, las agallas para salirse del sistema. No es el primer político, digámoslo, esto lo complementamos nosotros, no están. A veces los comentarios que hacemos tienen complementos nuestros. No es el primer político que se refugia en atacar al pasado para no explicar lo que pasa en el presente. Pero este grado de locura pocas veces se dio. Javier Milei no parece entender que fue elegido no para destruir al Estado, sino para administrarlo, para hacerlo más eficiente, para garantizar derechos elementales como la salud, la educación y la seguridad. Y nadie inventó otro sistema para financiarse que no sea cobrar impuestos y devolverlos en servicios. Pero en su afán de defender un proyecto para blanquear los dólares sin pagar impuestos, aseguró que no le importa el origen de los fondos. En medio de la expectativa por el lanzamiento de un nuevo esquema de blanqueo de capital, el presidente Milei volvió a generar polémica al elogiar a los evasores y a burlarse de quienes pagan sus impuestos. Durante una entrevista, el mandatario aseguró que el que pudo zafar, genial, y calificó de ofensivo el término contribuyente. Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema, lanzó Milei, en referencia a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, y sostuvo que no piensa premiarlos ni compensarlos. Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos, remató. Bueno, quizás usted ahora entienda en toda su dimensión esta tontería de lo que es el anarcocapitalismo. Esto es.
en su máxima expresión. Javier Milei se burló de ellos, los insultó, alabó a los otros, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver la entrevista real de la que hacen el comentario estos dos. Esto fue lo que dijo realmente Javier Milei. ¿Volvemos al proyecto? Sí, claro, cómo no. ¿Qué va a pasar? Porque lo que plantean muchos es, mirá que hay dinero, primero hay dinero que no está declarado, muchas veces sí pertenece dinero en blanco que pasó al circuito negro, otras veces es dinero directamente en negro. Después, ¿qué pasa con las medidas de seguridad? ¿Cómo te aseguras que ese dinero no viene de narcotráfico, no viene de actividades ilícitas, más allá de la evasión de impuestos? Y después, ¿qué pasa con la gente que siempre cumplió? A ver, vamos por partes. Ojo, aquí hay que puntualizar algo. No todas las críticas que hago en estos vídeos son exactamente iguales, en el sentido de que no porque critiques a Javier Milei o las ideas libertarias o lo que quieras, significa que estés al mismo nivel del que dice que le tienes que dar dinero por ser negro o que le tienes que dar privilegios por ser una mujer o algo así. Lo que acaba de plantear este periodista tiene todo el sentido del mundo. Muchos argentinos, incluso votantes de Javier Milei, tienen todo el derecho del mundo a estar preocupados por esto, a decir, ¿qué pasa si ahora llega un delincuente de actividades ilegales que están penadas con su dinero a meterlo en el banco? ¿Qué pasa con todos los que hemos cumplido la ley y hemos pagado impuestos todos estos años? Como digo, es un pensamiento legítimo. El problema es que la crítica no tiene demasiado fundamento. Cuando pensamos en términos económicos, lo que está planteando Javier Milei y su gobierno es que la vida de todos los argentinos sea mejor sin perjudicar a nadie. Es decir, esa actividad ilegal ya estaba hecha, esos dólares que están debajo del colchón que no pagaron impuestos ya está hecho, y si Javier Milei no aplica esta ley, no intenta sacarlos a flote, el resto de argentinos va a seguir sin beneficiarse de esto. ¿Qué definimos como ilícito? Digamos, ¿qué es lo que se define? Digamos, porque la gente que intentó protegerse de los políticos ladrones, digamos, o sea, son héroes, ¿no? Digamos, delincuentes. No, básicamente vamos a todo lo que te marcan las normas de seguridad internacional. Ahí, digamos, sí, pero lo que pasa es que Acaba de mencionar normas internacionales, pero es que Argentina no se equipara al resto de países del mundo. Por esto os decía que al inicio es un poco diferente el marco mental con el que funciona ahora mismo, con el que funcionan ahora mismo los argentinos y con el que funcionan los españoles. Cuando Javier Milei, que ojo, podría hacerlo también en España, y más con la deriva que llevamos, pero cuando Javier Milei está diciendo que aquellos que han escapado del expolio fiscal de las anteriores administraciones son héroes en realidad, tenemos que pensar que la situación que hay hoy en España, que nos parece ya un infierno fiscal, no se acerca ni un 1% a lo que estaban sufriendo los contribuyentes argentinos. Obviamente, por llevarlo a un extremo, si estamos hablando de una dictadura, cualquiera que haya intentado escapar de esa dictadura, saltarse sus normas, debería ser considerado un héroe. Pues en este caso igual, porque lo que estaba sucediendo en Argentina era una dictadura fiscal. Solo por puntualizar esta parte para aquellos que seáis fuera de Argentina. las normas internacionales no tienen ley penal cambiaria y cepos y esas aberraciones que tenía Argentina. Entonces, eso no es un tema menor. Segundo, aquellos, digamos, que básicamente viene de actividades, por ejemplo, porque yo escuché, digamos, algunos políticos ya, digamos, muy amortizados, o sea, decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear pero ese dinero. Pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok. Como digo, aquí esta crítica pues tiene sentido, no la pueden hacer solamente progres desnortados. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, cuando te paras a ver la realidad, parece un poco locura intentar acusar o relacionar al gobierno de Javier Milei de estar ayudando de alguna forma a los cárteles en Argentina. Javier Milei los está persiguiendo con mano dura a través del Ministerio de Defensa. Eso es lo que está haciendo. Desde que llegó Javier Milei, Argentina es hoy un país mucho más seguro. Lo que hacían anteriores administraciones era
que te mantenían estas leyes para medio dificultar el blanqueo de capitales de estas actividades, pero luego, donde les tenían que perseguir, que es con mano dura, con el ejército y la policía y las leyes, ahí no les perseguían. Javier Milei lo que te está diciendo es que no puede paralizar el país o no puede paralizar esta medida porque pueda eventualmente beneficiar a algún delincuente. A ese delincuente, quizás hoy va al banco, blanquea el dinero que tenía en casa de su actividad ilegal, pero luego, dentro de una semana, como Javier Milei se está poniendo más duro con su actividad, que es donde tiene que atacarle, quizás acaba con los piececitos en la cárcel. Eso es lo que debe hacer un gobierno. El que no se pudo escapar, ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no está bien, digamos quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. Es decir, de vuelta... Solamente a estas palabras, que Javier Milei, por cierto, ha empezado diciendo lo siento por aquellos que no pudieron escapar del expolio fiscal de los anteriores, a esto es a lo que esta gente, a estos periodistas, llamaban burlarse de la gente que había pagado impuestos en Argentina. ¿Qué quiere que le diga? O sea, si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos. Eso. O sea, digo, porque la dinámica es esa. No, a ver, yo, y lo dije 20 veces al aire, con lo cual no lo puedo repetir ahora. A mí me parece muy importante que se pueda utilizar el dinero que mucha gente en blanco tuvo que ir y comprar dólares en negro y pasar en negro un dinero completamente legal. Sí me preocupa el tema de controles sobre dinero que realmente no es de una evasión impositiva y sí me preocupa también, digo, todos los que... Pero defínemelo y vemos si el problema o no. Sí. Digo, porque si de vuelta, si el problema del narcotráfico, lo combatimos con el Ministerio de Defensa y el de Seguridad. ¿Cuándo se va a reconocer esa medida? Se están trabajándose los detalles, digamos, con lo cual, cuando estén, digamos, nosotros de vuelta no nos vamos a apurar para sacar una medida. La medida va a estar cuando tenga que estar técnicamente impecable. Lo que sí le puedo contar es el porqué de la medida. Y aquí esta parte me la voy a saltar porque entra en cuestiones más técnicas de la economía argentina, pero es básicamente lo que os he comentado al inicio de este vídeo. Poner más dólares en circulación sin que para ello el gobierno tenga que comprar esos dólares a base de imprimir más pesos argentinos. Preguntar dónde serán los $100.000. Ese es el punto central. Porque la pregunta es, ¿pero si hoy existe competencia de moneda? Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo. Es decir, las cuestiones de economía se arreglan en la economía, las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal. Eso es lo que hay que entender, no hay que estar mezclando. En economía, eso Robert Mandel, en un libro de 1968, un clásico de economía internacional monetaria, lo llamaba principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. Entonces hay instrumentos que sirven para una cosa, hay instrumentos que sirven para otra. Es decir, que mañana los que vaciaron el banco, ¿qué era? El Río Santander, no sé si no me equivoco, o el Río en ese momento, el famoso robo del banco. Si mañana una persona viene con $500.000 que son producto de un robo, nadie le pregunta nada. La pregunta es... la justicia no investigó, la justicia no... Bueno, pero entonces el problema es la justicia. De vuelta. Sí. A ver, yo le digo algo. A ver, vamos por esto. Usted, digamos, está... El problema en ese ejemplo que ha vuelto a poner está en que se le permita cometer ese delito. A esa persona, esto no significa que robe, por ejemplo, $500.000 y mañana vaya al banco y los meta ahí, los tenga ahí. No significa que la justicia argentina vaya a dejar de perseguirle. Si luego se investiga y se descubre
que realmente cometió el delito, le van a perseguir, le van a juzgar y le van a encarcelar, obviamente. Donde se deben mejorar estas situaciones es en que no se cometan esos delitos y en perseguirlos mejor. No en dejar de hacer una medida que va a beneficiar a toda la economía argentina, porque ese delincuente va a blanquear su dinero. Dinero, por cierto, que ya tiene y que si Javier Milei no hace esto, muy probablemente acabe por sacarlo del país y yendo a otra economía. Está engripado. Sí. Digamos, y hay algún, no sé, medicamento fabuloso para la gripe. ¿Sí? Ahora, también sabe que hay algún medicamento buenísimo para los dolores de hueso. Es decir, no le voy a dar el de los dolores de hueso, le tengo que dar el de la gripe si usted tiene gripe. No sé si soy claro. Pero de vuelta, el problema del robo, usted no tiene que mezclar la cuestión del delito con la cuestión de la economía. La economía, digamos, tiene la lógica de la economía. Hoy en la Argentina existen lo que se llaman ROS, que son reportes de operación sospechosa, que un banco, generalmente, si yo aparezco con $200.000 y habitualmente no hago una operación así, le avisa al Banco Central o le avisa a la UIF. Me parece un horror. Claro, yo aquí preguntaría, y a Javier Milei le parece un horror, a mí también, desde el punto de vista libertario. O sea, el banco no tiene que avisarle al Estado por lo que haces con tu propio dinero, pero ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo hemos llegado socialmente a aceptar esta barbaridad? Pero yo lo que le diría al entrevistador es, a ver, esa medida existe, vale, muy bien. ¿A cuántos delincuentes ha agarrado, ha pillado el gobierno de Argentina en los últimos 10, 15, 20 o 30 años gracias a esa medida? No sé los datos, pero diría que están tendiendo básicamente a cero. Por la siguiente cuestión. Si tú sabes que cuando llegas con $200.000 a tu banco va a informar al Estado y la policía te va a investigar para ver y entender de dónde salieron esos $200.000, obviamente, si acabas de atracar un banco y has robado ese dinero, no lo vas a llevar al banco. Por lo tanto, no se va a producir ese reporte. El banco nunca llega a avisar de estos delincuentes, porque estos delincuentes no son tan inútiles como para hacer esto. Esto acaba en realidad perjudicando más habitualmente a gente que no comete actividades delictivas, pero que a lo mejor se ha intentado ahorrarse algunos euros en impuestos o algunos dólares en impuestos. A esos es a los que más perjudica este tipo de cosas, no a los delincuentes de verdad. Esos saben qué cantidad pueden meter cada vez al banco. ¿Eso desaparece? Me parece un horror. Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Por eso desaparecen los reportes de operaciones sospechosas, porque si la gente va a poder utilizar lo que tiene que no declaró... Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde sacó usted porque el delito si hubo un robo, se combate el robo. No, usted no genera una distorsión económica, digamos, para combatir un delito. Es una locura. Es decir, digo, de vuelta, le voy a dar, digamos, para su resfrío, le voy a dar piroxicam. Entonces desaparecen los blanqueos. O el Voltaren Flex. Sí. Digo, ¿qué le va a hacer? Nada. Porque usted tiene gripe, no tiene dolor de columna, qué sé yo. Desaparecen los blanqueos, entonces. Por definición, digamos, es como si fuera un blanqueo, pero sin pago de impuestos, obvio, claro. No tiene fines recaudatorios, tiene fines, digamos, de liberar, que la gente pueda ser libre de usar su dinero, que no lo podía usar porque los delincuentes, los políticos, los querían perseguir hasta por abajo de la cama. Es decir, todo era recaudatorio. Está bien, eso hay que explicárselo a Arca. No, ¿y a usted qué le parece? ¿En qué estamos trabajando? Está trabajando Arca, está trabajando el Ministerio de Economía y está trabajando el Banco Central. Okay. Y tiene un testeo, digamos, desde el Ministerio de Igual, para Justicia. Que sea, como usted planteó, irreversible entre comillas, en la Argentina no hay nada, tiene que ser por ley, no por decreto. Utilizaremos los instrumentos que tengamos disponibles para hacerlo. Y no hay fecha. Recordad, con esto de utilizaremos los métodos que podamos, que Javier Milei tiene ahora mismo un poder bastante limitado en Argentina. Nos acercamos, y bueno, con las últimas elecciones en Buenos Aires ya vimos que
la gente le sigue apoyando, si con las elecciones de finales de este año Javier Milei consigue ganar todavía más poder, lo que podemos ver en Argentina es una auténtica barbaridad. Lo que os decía al inicio, el milagro argentino parece cada vez más sencillo. Los argentinos se han cansado de estupideces y simplemente han cogido a uno de los mejores de entre los suyos y lo han puesto al frente del país. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.